Hola chicos, pues vamos a ver el tema que corresponde al bloque uno del primer parcial. Básicamente estos temas que muestro ahora son la conclusión de todos los conceptos que hemos visto o que vamos a ver. Eh, Básicamente es una aplicación de todos los conceptos del primer bloque, ¿no? Eh, lo cual es, bueno, los cuales desembocan en el principio de Pascal y de Arquímedes. Estos principios son muy importantes y es muy necesario que ustedes lo sepan y también sepan aplicarlos. Entonces, el principio de Pascal, ¿qué dice el principio de Pascal? Bueno, dice que toda presión que se ejerce sobre un líquido encerrado en un recipiente se transmite con la misma intensidad a todos los puntos del líquido y a las paredes del recipiente que lo contiene. Para ello, vamos a ilustrar este principio mediante las imágenes que están ahí. ¿Qué son las imágenes que están ahí? Imagínense que tienen una jeringa, ¿no? Una jeringa llena de un, un líquido que puede ser agua. Esa jeringa está conectada a una esfera hueca y que tiene hoyitos distribuidos de manera uniforme sobre su superficie. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando ustedes aplican una fuerza sobre el émbolo de la jeringa? Lo que va a ocurrir es que esa agua sale por todos los orificios de la esferita, ¿no? Pero lo importante aquí es que lo importante es la manera en cómo sale ese líquido, ¿sí? Sale de manera uniforme, es decir, con la misma velocidad y con el mismo flujo, ¿sí? Por todos los orificios de la esferita. Entonces, la aplicación más común del principio de Pascal es la prensa hidráulica. ¿Qué es una prensa hidráulica? Es una máquina compleja que permite amplificar las fuerzas y constituye el fundamento de los elevadores, ¿no? Eh, También de las prensas hidráulicas, de frenos y muchos otros dispositivos que llevan el nombre de hidráulicos, ¿sí? ¿Cómo aplicamos el principio de Pascal? Pues básicamente de la siguiente manera. La presión, la presión inicial tiene que ser igual a la presión final, ¿sí? En el dibujo de la derecha se ilustra el esquema de la prensa hidráulica. ¿Qué estamos ilustrando ahí? Pues tenemos digamos una entrada y una salida. En la entrada podemos tener una presión inicial y en la salida una presión final. Por el principio de Pascal, si yo ejerzo una fuerza en la entrada inicial, esa fuerza se va a transmitir eh, a todos los puntos del recipiente, eh, en este caso de la prensa hidráulica, ¿no? Entonces, por el principio de Pascal ya había dicho que la presión inicial tiene que ser igual a la presión final. ¿Y cómo calculamos la presión inicial? Pues básicamente de la definición, la cual es igual a fuerza inicial entre área inicial. La presión final, pues va a ser igual a fuerza final entre área final. Estas ecuacioncitas las vamos a usar en la resolución de problemas. Eh, con base en los descubrimientos previos, Pascal realizó un experimento que es conocido como el barril de Pascal. Para ello conectó de modo vertical a un tubo largo y delgado de la tapa de un barril, ¿no? De manera que este barril bueno, tenía previamente agua. Después Pascal vertió agua en el tubo delgado y al subir el nivel del agua por este tubito, la presión del líquido encerrado en el barril y en las paredes del mismo fue tan grande que la presión que se transmitió a todos los puntos del recipiente llegó a romper el barril, ¿no? Es una demostración bueno, de manera empírica del principio de Pascal. Muy bien.
Ahora, el principio de Arquímedes. ¿Qué dice el principio de Arquímedes? Pues dice que todo objeto sumergido en un fluido recibe un empuje ascendente que va a ser igual al peso del líquido desalojado, al volumen del peso del líquido desalojado, de hecho. ¿Qué quiere decir este principio? Por ejemplo, si ustedes tienen una pelota de básquetbol y la sumergen en una alberca, esa pelota de básquetbol va a derramar o va a sacar, a tirar la cantidad de agua que corresponda a su volumen, ¿no? Va a sacar un volumen igual al volumen de la pelotita, ¿sí? Para ello se tienen varias consideraciones. La primera de ellas es que si el peso de un objeto es menor al empuje que recibe este objeto, entonces debe flotar. Si el peso del objeto es igual al empuje que recibe, entonces este objeto permanecerá en equilibrio. Es decir, si ustedes sumergen este objeto, entonces en un líquido, este objeto va a permanecer ahí sin moverse. Y la tercera consideración es que si el peso del objeto es mayor que el empuje, entonces este objeto se hunde, ¿no? Ahora, ¿cómo calculamos el empuje o qué es el empuje primero? Pues el empuje es la magnitud que recibe un objeto que se sumerge en un líquido o en un fluido de manera general y se calcula al multiplicar el peso específico del líquido por el volumen desalojado por este, ¿no? Entonces aquí está la formulita del empuje, la cual es peso específico por volumen. Recuerden que el peso específico lo calculamos multiplicando la densidad, en este caso la densidad del líquido, por la aceleración debida a la gravedad. ¿Sale? Eso es lo que vamos a usar en los problemas. Gracias.